Om Namaste. Esta es la segunda parte del vídeo de presentación del capítulo 18, el último del Bhagavad Gita, el yoga de la liberación mediante la renuncia al karma, el moksha sannyasa yoga. Seguimos analizando los bloques que hay. Entre los versos 41 y 48 encontramos las obligaciones de las 4 castas. Krishna detallaba las obligaciones del controvertido sistema de castas, las varnas, brahmanes, satrillas, vaishyas y shudras. Las obligaciones de las 4 castas, es importante, se distribuyen de acuerdo con sus cualidades innatas. Y os leo el verso 41. El orden de las 4 varnas fue creado por mí, de acuerdo con las diferentes gunas, y el karma de cada uno. Sin embargo, aunque su autor, siendo yo inmutable, no soy el autor. Es muy importante señalar que no se menciona que la condición de casta sea hereditaria, sino observa que se debe, el señor Krishna dice que se deben a las gunas, a las cualidades innatas del hombre. Y en los siguientes versos explicará las características de cada casta. Recordemos que los intocables, los descastados, los parias, los dalits, los llamados Arihant por Gandhi, están por debajo incluso del sistema de castas. Y recordemos también que los movimientos reformistas del hinduismo renegaron de este sistema de castas. En palabras de Sri Ramakrishna, el sistema de castas solo puede eliminarse por un solo medio, el amor de Dios. Los amantes de Dios no pertenecen a ninguna casta. En los 2 siguientes versos relaciona el karma yoga, completa dedicación en el desempeño del deber, verso 45, con el bhakti yoga, ofreciendo el cumplimiento de su deber a aquel que es el espíritu vital de todos los seres y por quien todo está impregnado. Es decir, cumple con tu deber y adora al Señor. Así alcanzarás tu propio conocimiento, en palabras de Swami Sivananda. Krishna afirmó que nuestra propia naturaleza, definida por las gunas y por la pertenencia a determinada casta, nos obliga a ejecutar nuestras acciones, no la de los demás. Aunque, cito literalmente, puedan realizarse más fácilmente, como dice el verso 47. Quizás sea una advertencia de Krishna a la humanidad. Tus gunas, como carácter innato, definen tu casta, entre comillas, y por tanto el tipo de acción que debes realizar. Un mensaje de equilibrio en la sociedad para perseverar el Dharma. En palabras de Gandhi, la enseñanza central del Gita es el desapego, el abandono por el fruto de la acción. Y no habría lugar para este abandono si uno prefiriese el deber del otro al propio. Por lo tanto, se dice que el propio deber es mejor que el de otro. Lo que importa es el espíritu con el que se realiza el deber y su realización desapegada es su propia recompensa. Krishna concluye este apartado, este bloque, con este importante mensaje, y os leo. Uno no debe abandonar aquel deber para el que nace, por muy imperfecto que sea, porque toda acción, en su inicio, está envuelta por la imperfección, como el fuego en el humo. El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 49 al 55 y se centra en cómo alcanzar a Brahman la suprema consumación del conocimiento. Krishna nos explica cómo lograr la absoluta identificación con Brahman, siempre que tengamos una sincera decisión de alcanzar el verdadero conocimiento. Y os leo el verso 49. Quien se ha alejado de todas las cosas, que es dueño de sí mismo, que está inerte ante el deseo, mediante la renuncia alcanza la perfección de la liberación de las acciones. Quien logra esta perfección alcanza a Brahman, la suprema consumación del conocimiento. Reproducimos íntegramente, os voy a leer los versos 51, 52 y 53 por su alto interés pedagógico. Perdonad si es un poquito largo. Leo, viviendo en soledad, sobrio en su comida, restringido, tapas, austeridad, en habla, cuerpo y mente, siempre absorto en jnana, yoga, en meditación y concentración, anclado en el desapasionamiento, sin orgullo, violencia, arrogancia, lujuria, ira, habiendo abandonado todo el sentido de lo mío y en paz consigo mismo, está en condiciones de convertirse en uno con Brahman
importante. Esto es Jnana Yoga. Cuando uno es uno con Brahman y está en paz consigo mismo, cuando ni se lamenta ni desea, considerando a todos los seres por igual, logra la devoción suprema hacia mí. Bonito, sí. Es importante que esta suprema unión con Brahman permite percibir a todos los seres por igual. Y os leo un comentario de Swami Vijayaprakasananda para entenderlo mejor. Se dice que estos 3 últimos versos contienen la esencia del Gita. Todo lo que se requiere para que un hombre alcance la más alta realización se establece aquí. El método y los medios y también la meta también se declaran. Como la meta es nada menos que Brahma Saksashara, el alma que aspira a alcanzarlo debe cultivar cada una de estas virtudes lenta y gradualmente y escalar el pico más alto de la iluminación espiritual. Y Krishna finaliza así este apartado recordando de nuevo la Vía Bhakti, el verso 54. Por devoción, sabe verdaderamente de mi grandiosidad, de quién soy yo. Y habiéndome conocido en realidad, Él entra en mí. El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 56 al 60 y se centra en el Nishkama Karma asociado con el Bhakti. Y os leo el verso 56. Incluso mientras esté siempre realizando acciones, quien hace de mí su refugio, por mi gracia, gana el paraíso eterno e imperecedero, es decir, moksha, la liberación. Y a continuación citó otro de los versos más importantes del Gita. Y por favor, prestar atención porque aquí se definen los 4 caminos del yoga. Dedica con tu mente, es decir, el jnana yoga, jnana de meditación, todas las acciones, karma yoga, a mí. Conviérteme a mí en tu objetivo, bhakti yoga, y recurriendo al yoga de la imparcialidad, buddhi yoga, es decir, la discriminación mediante el jnana yoga, el jnana yoga, el conocimiento, fija siempre tu pensamiento en mí. A continuación, Krishna aseguró a Arjuna que mediante el jnana yoga y su gracia vencerá, pero si poseído por el sentido del yo no me escuchas, perecerás. Krishna argumentó de nuevo a Arjuna su obligación de luchar debido a su naturaleza, es decir, le recordó que no podía renunciar a la acción, el sannyasa. Y os leo el verso 59. Si obsesionado por el sentido del yo piensas, no pelearé, vana es tu obsesión, tu naturaleza te obligará a pelear. Por muy engañado que estuviese Arjuna debido a su ignorancia, y aunque no quisiese luchar, su deber le obligaría a hacerlo para preservar el Dharma. Y os leo el verso 60. Lo que no quieras hacer debido a tu engaño, lo harás, incluso en contra de tu voluntad, encadenado como estás por el deber con el que has nacido. Es decir, el hombre está encadenado tanto por sus propios pensamientos como sus obras, por el karma. El siguiente bloque lo encontramos en los versos 61 y 66. En estos 5 versos, Krishna le resume a Arjuna la doctrina central del Bhagavad Gita. Dios está en el corazón de todos los seres. Sigue el camino recto y refúgiate en él con todo tu corazón y lograrás la eterna paz. Y os leo el precioso verso 61. Dios mora en el corazón de cada ser y mediante su ilusorio misterio, Maya, hace girar a todos como si formaran parte de una máquina. Os leo la interpretación que hizo, la traducción que hizo Swami Vijayaprakasananda de este verso, que es ligeramente diferente. El Señor mora en el corazón, en los corazones de todos los seres, haciendo que todos los seres giren como marionetas debido a su poder ilusorio, Maya. Y de nuevo le recordó la necesidad del Bhakti. Busca tu refugio con todo tu corazón solo en él. Por su gracia ganarás el refugio eterno de la paz suprema. Krishna le había expuesto a Arjuna el más misterioso de todos los conocimientos. Le pidió que meditase sobre ello y que luego, y es muy importante, actuase como quisiera. Una clara afirmación de la libertad del hombre para decidir su comportamiento. Y os leo, así yo te he expuesto el más misterioso de todos los conocimientos. Medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. El final de esta frase es muy importante. Permite al hombre, a ti y a mí,
Una vez alcanzada la iluminación, elegir libremente el camino. Es similar al libre albedrío católico. El hombre tiene la libertad y también la obligación de elegir su conducta en esta vida. Como Arjuna sentía devoción por Krishna, le declaró que buscaba su bienestar y le recordó de nuevo el más misterioso de los misterios. En los dos siguientes versos se hace referencia a varios de los caminos del yoga. Te invito a que los descubras. Fija tu mente en mí. Dedica tu devoción a mí. Ofrece tu sacrificio a mí. Reverénciame a mí. Entonces ciertamente vendrás a mí. Solemne es mi promesa para ti. Tú eres querido para mí. Abandona todas tus obligaciones y ven hacia mí, el único refugio. Yo te libraré de todos los pecados, no te aflijas. ¿Has identificado los caminos del yoga en estos dos versos? Para Swami Sivananda, este es el corazón del Evangelio del Gita. Una vez transmitido este supremo conocimiento, Krishna le pidió a Arjuna que no se lo explicase a quien se burle de él, o a quien no conozca ni la austeridad, tapas, ni a quien no tenga devoción, bhakti, ni a quien no quiera conocerlo. Y Krishna afirmó que el acto más alto de devoción que el hombre le pueda dedicar es precisamente la transmisión de este conocimiento supremo, algo que da sentido a mi trabajo dando a conocer el Gita. Y os leo los versos 68 y 69. Quien exponga este misterio supremo a mis devotos, por este acto de la más alta devoción hacia mí, seguramente vendrá a mí. Entre los hombres no hay quien me preste un servicio más querido que él, ni habrá en la tierra alguien más amado por mí que él. A continuación, Krishna preguntó a Arjuna si el conocimiento del jnana transmitido le había permitido superar su ignorancia. Y dice, ¿has oído esto con tu mente concentrada, meditación? ¿Tu ilusión nacida de la ignorancia ha sido destruida? Y Arjuna responde, por tu gracia, mi ilusión ha sido destruida. Mi comprensión ha regresado. Estoy seguro, mis dudas se disiparon. Cumpliré con tu voluntad. Cuando todas las dudas provocadas por el colapso inicial de Arjuna, debido a su ignorancia, cobardía y apego, fueron disipadas por las enseñanzas iluminadoras del Señor, el príncipe Pandava tomó la decisión clave que marcaría la resolución final del Gita y también la gran guerra del Mahabharata. Su deber, su dharma, le obligaba a luchar, sin importarle el resultado de la batalla, y considerando por igual el placer o el dolor. Así, el dharma se preservaría. Ya entramos en el último bloque de este último capítulo del Gita, que está entre los versos 74 y 78, y se centra en reflexionar sobre el Gita como Yoga Sastra. Con las sabias palabras de Sanjaya, finaliza el diálogo entre Krishna y Arjuna, marcando el final del Bhagavad Gita. Y os leo los versos 74 al 78. Así escuché, acordaros que habla Sanyasa ahora, Así escuché este maravilloso y conmovedor diálogo entre Vasudeva, Krishna y Partha, Arjuna, la gran alma. Fue por la gracia de Vyasa que escuché este supremo y misterioso yoga, expuesto por los labios del maestro del yoga, el mismísimo Krishna. Donde sea que esté Krishna y donde sea que esté Partha, el arquero, allí pueden estar seguros que hay fortuna, victoria, prosperidad y rectitud eterna. Os voy a leer a continuación los comentarios de Swami Vidyaprakashananda sobre estos dos últimos versos. El Gita Shastra es yoga. Yoga significa aquello que une. El Jiva Atman se funde con Parabrahman mediante el yoga. Por ello, el Gita es considerado como un yoga Shastra. Contiene el secreto supremo y más profundo. Krishna es el señor del yoga. Uno puede entender con qué tipo de profunda fe y devoción se debe escuchar el mensaje del Gita. En el último verso vemos que todas las recompensas más preciosas de la vida, victoria, paz y prosperidad, llegan al hombre que siente en su corazón la presencia de Krishna y Arjuna. Krishna es el señor del yoga. Arjuna el portador del arco, Gandiva. No es solo un héroe en el campo de batalla de Kurukshetra, el campo del Dharma.
También es un devoto que venció a los enemigos internos del engaño y la ignorancia. El conocimiento del Gita es como Gandiva en manos de Arjuna. El conocimiento, la devoción y la acción son las armas poderosas en su batalla contra la ignorancia. La victoria así está asegurada para el verdadero devoto. El portador del arco. La palabra indica el yoga de la acción, el karma yoga. De hecho, Arjuna entendió el secreto del karma yoga mediante la enseñanza del Gita. Se lanzó a la acción y obtuvo la victoria. Yogesvaraj quiere decir el señor del yoga. Krishna es la encarnación de todos los caminos del yoga. El bhakti, el jnana, el karma y el dhyana. Existe una noción común de que la sabiduría, el dhyana y la acción son términos contradictorios, y no lo son. No hay conflicto entre ellos. Un hombre puede vivir en el mundo rodeado de numerosos deberes y obligaciones de la vida, y sin embargo disfrutar de la dicha de la paz suprema dentro de sí mismo. Es el hombre perfecto que combina sabiduría y acción en su vida. Precioso este comentario, ¿verdad? El Señor ya ha dicho que ningún hombre puede vivir sin acción, ni por un momento. Por ejemplo, todos respiramos. Uno lo ve directamente en su vida. Los hombres están actuando continuamente. ¿Cómo lograr la paz en este mundo de acción? Esa es la pregunta importante. El Gita da una respuesta convincente a esta pregunta. Este último verso, que une a Krishna y Arjuna en un punto focal, es una representación visible de jnana y karma, conocimiento y acción. El Brahman sin acción, representado por Krishna, y la acción representada por Arjuna. Todo el mundo quiere la victoria, la paz y la prosperidad, el éxito. ¿Cómo puede lograrlos? La respuesta es adorar a Krishna como el señor del yoga y a Arjuna como el portador del arco, es decir, mediante el conocimiento y la acción combinados en la conducta cotidiana de la vida. Con este capítulo hemos llegado al final del Gita. Su estudio requiere años de dedicación y sobre todo de incorporar estas profundas enseñanzas en nuestras vidas. Así iremos restableciendo el conocimiento que nos permitirá eliminar la ignorancia, avanzando así en nuestro autoconocimiento y purificando nuestra mente a través del karma yoga. Mediante la meditación, el dhyana yoga, podremos realizar Atman, nuestro verdadero yo. Y en función de nuestra personalidad podremos seguir el camino devocional, el bhakti yoga o del conocimiento, el jnana yoga. Y recuerda que todos los caminos son válidos. Gracias a todos los rishis y swamis que con sus valiosas interpretaciones del Gita nos han permitido entender mejor su infinito mensaje. Gracias Vyasa por compilar para todos nosotros el Gita. Gracias Arjuna por tener dudas, como cualquiera de nosotros, como tú y como yo, y aceptar las sublimes enseñanzas del Gita. Gracias Sri Krishna, la encarnación de Vishnu y del conocimiento, por haber transmitido esta sabiduría para toda la humanidad. Gracias Vishnu por encarnarte cuando la bondad desfallece para restaurar el Dharma, el camino del bien. Om Namaste, Shanti, Shanti, Shanti. Muchas gracias.